pasaje en el libro de San Lucas, en el capítulo 7, que un centurión, un oficial del ejército romano, lo invitó a Jesús. Y dice en San Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él viendo, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor llamó a la rogativa de alguien que tenía en su casa a un siervo que quería mucho, dice el versículo 2, y estaba enfermo y a punto de morir. ¿Dónde estaba el siervo? En casa, en la casa del centurión. Allí, en esa casa, había dolor, había enfermedad, había tristeza. ¿Por qué? Porque un ser querido estaba a punto de morir. Y así como las alegrías más grandes de la vida del ser humano se producen en la casa, así también los dolores más grandes también se producen en la casa. Piense en un momento de mayor alegría de su vida. ¿Cuál fue? Uno de los momentos de mayor alegría de su vida. Sí, una valiente. Ahí está. ¿Y dónde está la hija? No tiene que ver ni con un trabajo, ni con un reconocimiento, sino tiene que ver con la casa. La mayor alegría de una persona, de cualquiera de nosotros, es justamente lo que dijo Yamila: el nacimiento de uno de nuestros hijos, o de varios, en el caso tengo más de uno. Ese es el mayor momento de felicidad. ¿Se produce en dónde? En la casa. Pero así como también se producen cosas buenas en la casa, también los momentos más tristes son los que vivimos en nuestra casa. Y ahora yo le pregunto: ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo está mi casa? Pero no piense solamente en la casa, en el ranchito o en el chalet. ¿Cómo está mi casa? Porque así como
Hay muchas situaciones que nosotros afrontamos que tienen que ver con nuestro entorno, con la circunstancia, la coyuntura donde vivimos, lo que tiene que ver con lo exterior. También tenemos que ver cómo está nuestra casa interior. Y sabía que había una urgencia. Este centurión sabía que en su casa había una urgencia. Había alguien que estaba a punto de morir. Había algo que estaba a punto de romperse, de quebrarse. Había una situación difícil, traumática, había una situación límite que hacía que tuviera que llamar a Jesús para que Él viniera, Él interviniera en esta situación. Así que si cada uno de nosotros tenemos una situación difícil, una situación traumática, una situación límite que estemos enfrentando en este momento, sea a nivel familiar o a nivel personal, es importante que nosotros le digamos a Jesús, vení a casa. Vení a casa. Yo te necesito. Yo te necesito en mi casa. Yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en lo más importante que yo tengo. Mi vida, mi familia, las cosas importantes. Nos afanamos por muchas cosas que son buenas a veces, pero no son importantes. Pero cuando nos toca atravesar por una situación importante, ahí comenzamos a valorar y a ver las cosas de otra manera. Este hombre, él buscó a Jesús, fue sabio en reconocer en la situación en la que estaba y que hizo, acudió a la voz, a llamar a Jesús. Acudió a la persona de Jesús. Y en esta noche cada uno de nosotros podemos tener esta misma sabiduría y esta misma determinación de decir, Jesús, mi vida, mi situación, mi estado, necesita que vos hagas algo. Necesita que vos intervengas. Necesita que vos vengas y vos te manifiestes y que vos cambies esta realidad, que vos cambies esta condición, que vos cambies este estado. Y así fue como Jesús, dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, ya estaban llegando, o sea, estaban a pocos metros, dice que él envió a unos amigos diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que aún ni me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo soldado, bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y Jesús se maravilló de la fe de este hombre, pero se perdió la mayor bendición que podía tener. ¿Por qué? Dice el versículo 8, al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La situación, el siervo que estaba enfermo a punto de morir, no resucitó, pero se levantó. Problema solucionado. Pero ¿a usted no le parece que hubiera sido mucho mejor
si él le hubiera dejado a Jesús entrar a la casa? El gran error de este centurión es que se conformó con el milagro, se conformó con solucionar la situación y no dejó que Jesús entrara a su casa. Que Jesús transformara toda su vida, toda su realidad. Y los años van corriendo y muchas veces nosotros seguimos teniendo el mismo error. Seguimos cometiendo el mismo error. Señor, se me hunde el barco, hace algo. Y el Señor, cuando parece que ya estamos hundiéndonos, nos saca a flote otra vez. Pero, gracias Señor, pero yo me quedo en mi casa y vos seguí la tuya. Y Dios no quiere simplemente seguir haciendo obras extraordinarias en favor de nuestra vida y seguir sanándonos solamente. No quiere conformarse con eso, sino quiere que toda nuestra vida sea transformada por su presencia, por su persona, por su poder. Sí tuvo fe. Sí tuvo fe. Jesús le reconoció la fe al centurión. Pero se conformó con ver el milagro y nada más. ¿Dios te quiere sanar? Sí. Dios te puede sanar hoy mismo. Dios puede sacarte de esa situación crítica en la que vos estás. Sea personal, familiar, física, emocional, espiritual. No importa cuál sea la necesidad, cuál sea la urgencia. Si vos le llamás a Dios con todo tu corazón, Él va a venir, Él va a responder, Él va a hacer un milagro, Él va a hacer una obra maravillosa. Y gloria a Dios por eso. Pero Jesús quiere entrar a su casa. Jesús quiere entrar a nuestra casa. Jesús quiere entrar a nuestra vida. Jesús quiere transformar nuestra realidad. Él quiere hacer una obra completa en nuestra vida. Un poquito más adelante, en el libro de San Lucas también, vamos a encontrar en el capítulo 8 a Jairo, quien estaba en una situación similar a la de este centurión que estábamos hablando. Jairo era un principal de la sinagoga que vino a Jesús, dice el versículo 41, San Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Él ya no mandó a nadie, él mismo fue. No le importó ya ni lo que decían los otros judíos. Él era un principal de la sinagoga. Era un principal de los judíos que muchas veces estaban en contra de Jesús. Pero a él no le importó nada. ¿Por qué? Porque había una situación apremiante en su casa. Su única hija de 12 años estaba a punto de morir. Entonces, cuando aparecen las urgencias, se terminan las formas. Si usted va a la guardia de un hospital con un dolor moderado y golpea y no lo atienden, va a tener paciencia, va a esperar. Ahora, si viene con una urgencia, se va a olvidar de la forma de todo, va a golpear, va a entrar, va a hacer lo que sea, ¿verdad?
porque hay una urgencia, no podemos andar con mucho formalismo. Hay una necesidad. Bueno, si verdaderamente hay una necesidad en mi vida, si hay una verdadera necesidad en mi casa, yo necesito acercarme a Jesús, no importa que me digan, no importa lo que piensen, ay, pero ¿qué dirán? No me importa, yo necesito que las cosas cambien. Y si hay algo en cada uno de nosotros, si hay algo en su vida, si hay algo en tu vida que tiene que ser transformado, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser sanado, es necesario que nosotros de todo nuestro corazón corramos a los brazos de Jesús, corramos a Él, nos olvidemos de todo lo demás y nos postremos ante Él y le pidamos: entra en mi casa, entra en mi vida, haz algo. Jesús, yo necesito tu intervención, yo necesito tu obra. Y allí estuvo Jairo. Y mientras tanto, aparece la historia de la mujer que tocó el manto, pero la vamos a dejar para otro día, la mujer que tocó el manto, y nos vamos a quedar con Jairo. Y dice el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie dijesen lo que había sucedido. Esa niña que estaba grave, al fin murió. Jesús, yendo en camino hacia ella, se encontró con la noticia de que la niña había muerto. Y muchas veces yo he mencionado esta actitud que estuvo Jairo, que aún con la peor noticia encima, él estuvo dispuesto a quedarse al lado de Jesús y permitió que Jesús entrara a su casa. Él no se dio media vuelta y se fue, no le dijo: Jesús, olvídate, ya es tarde. Sino que él se mantuvo caminando al lado de Jesús y permitió que Jesús entrara a su casa. Y esa es una actitud que cada uno de nosotros debemos mantener y debemos tener. No importa cuál sea el diagnóstico, no importa cuál sea la situación, no importa que nuestra realidad nos diga que ya no hay esperanza, que nuestra situación ya está perdida, sino es importante que nosotros dejemos que Jesús entre a nuestra casa. Entra a nuestra vida aun cuando humanamente no hay esperanza. Aun cuando nuestro sentido común nos ha hecho perder las expectativas. ¿Cuánto hemos perdido las expectativas? Porque hemos esperado que las cosas mejoren y las cosas empeoraron. Cuando queríamos que algo saliera, está muerto.
Sin embargo, Jairo nos enseña a que nosotros tenemos que dejar entrar a Jesús en nuestra casa, en nuestra vida. Y lo que parece no, porque no es que parecía que estaba muerta la hija de Jairo, estaba muerta. Directamente ya estaba muerta. Pero la hija se levantó. ¿Por qué se levantó la hija? Porque Jesús entró a esa casa. Y si yo quiero levantar los muertos de mi vida, si yo quiero que las cosas que ya las he perdido, vuelvan a resurgir, vuelvan a nacer, es necesario que yo le deje a Jesús entrar a mi casa, a esta casa, a esta caja, a esta vida, que yo lo deje entrar. Y ellos lo dejaron entrar. Y más allá de lo que decían los demás, que unos lloraban, los otros se burlaban, pasaron de llorar a burlarse. Cuando uno está mal, no tiene ganas de burlarse y de reírse de otro, porque está mal. Y muchas veces al lado nuestro va a haber gente que va a llorar, pero la verdad está haciendo espamento, porque no nos va a ayudar en nada. Y lo único que nos dice, ¡ay, mira cómo está! ¡Ay, qué mal, qué mal! Pero lo único que quieren, no les importa lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque se da vuelta y enseguida mira este payaso lo que está haciendo. Eso es lo que hacía la gente. Sin embargo, Jairo, su esposa, ya, no le dieron importancia, valor a lo que había alrededor, a lo que decían, ni que lloraban o se burlaban, no le importaba. Ellos se quedaron pendientes de lo que Jesús podía hacer. Y si yo me centro en lo que Jesús puede hacer, yo puedo hacer que en mi casa, que en mi vida, las cosas sean transformadas. Que las cosas cambien, que nuestra realidad cambie. Y ellos lo vieron y se quedaron atónitos. ¿Usted no quiere asombrarse de lo que Jesús puede hacer? Yo quiero ver la mano del Señor. Yo quiero ver el obrar del Señor en mi vida, en mi casa. Y el último caso que les voy a compartir es el famoso caso de Zaqueo. San Lucas, capítulo 19. Estos días he estado trabajando mucho con Lucas, por eso estoy con Lucas. Dice San Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo fue en búsqueda de Jesús. Y Jesús se detuvo en él, dice el versículo 5, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Dónde
quiso encontrarse Jesús con Zaqueo? ¿Jesús acaso no tenía el poder de transformar la vida de Zaqueo desde la planta? Jesús tranquilamente podría haberle dicho: a partir de hoy, vos, el petizo que está arriba de la planta, vas a ser otra persona, vas a ser transformado, tu corazón va a ser transformado. Podría haberlo hecho, pero Jesús le dio la orden y le dijo: yo necesito estar en tu casa, estar con vos a solas. Yo necesito estar dentro de tu casa. Y Jesús en esta noche nos está diciendo: yo quiero entrar a tu casa, entrar a tu intimidad, entrar a lo profundo, entrar ahí donde nadie entra. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar a solas con vos, porque lo que yo tengo que decirte, lo que yo tengo que hacer en tu vida, no es algo simple o que se puede tomar a la ligera. Yo quiero cambiar radicalmente tu vida. Yo quiero entrar a tu casa. Y es lo que Jesús nos está pidiendo en esta noche. Él nos está diciendo: yo quiero entrar a tu casa. Yo simplemente no quiero hacer un milagro y nada más. Yo quiero entrar a tu casa. Yo quiero entrar a tu vida. Yo tengo algo poderoso que hacer en tu interior, en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo. Y dice el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Él sintió el placer de poder estar a solas con Jesús. Él supo que Jesús iba a hacer algo glorioso y poderoso en su vida. Por eso él se bajó rápidamente de ese árbol y entró a la casa. Y como muchas veces he dicho, no sabemos cuál fue la charla que tuvieron. No sabemos las palabras que utilizó Jesús, pero sí sabemos el resultado. Porque ese encuentro personal de Zaqueo con Jesús en la intimidad hizo que el corazón de Zaqueo fuera transformado. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Él lo que buscaba era quitar y apoderarse del dinero del pueblo. Y ahora él no estaba diciendo él no estaba viendo cómo hacer para ganar más dinero, cómo más tomar más dinero para él, sino que le estaba diciendo: voy a darle a cada uno de los que he defraudado, les voy a dar cuadruplicado. Él ya no pensaba en sí mismo, sino pensaba en qué iba a hacer para dar. Y ese es el mayor milagro. Cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios viene a nuestra casa y transforma nuestras motivaciones, transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Él cambia nuestra realidad, Él cambia nuestra condición. Él no solamente quiere que nosotros podamos recibir un milagro, que podamos ser sanos. Él quiere que nuestro corazón sea transformado. Porque a eso Él vino. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero para que lo que está perdido se salve, es necesario que nosotros le abramos la puerta. Que nosotros le abramos la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra casa. Yo quiero ver la mano de Dios obrando. Ahora, el picaporte de la casa está del lado de adentro. Somos nosotros los que tenemos que abrir. Somos nosotros los que tenemos que darle el lugar.
¿Puedo irme con un milagro? Sí. El centurión recibió el milagro que necesitaba, pero no lo dejó entrar a Jesús a su casa. Se conformó solamente con el milagro. ¿Tiene fe para recibir un milagro? El Señor va a hacer una obra. Ahora, si nosotros dejamos que Él no solamente haga el milagro, sino que Él entre a nuestra vida, que Él entre a nuestra casa, el milagro va a ser completo. Porque no solamente vamos a ver la mano de Dios obrando, sino que vamos a ver la transformación en nosotros, en todo nuestro ser. Vamos a decirle